Menos rosa, más violeta. De luna llena a luna nueva. Un podcast 100% estrógeno. Bueno, damos inicio al quinto capítulo de Menos rosa, más violeta y ya empezamos a expandir, a agruparnos, porque eso es la naturaleza de las feministas, ya que somos democráticas y nos gusta el colectivo, porque el empoderarse viene del colectivo, no de cosas de marketing rosado raro. Ya yo empecé el programa, ya empecé regañando, pero es que es verdad, es que aprovecho cada momento para aclarar en esta jungla de las redes sociales que está más llena de desinformación que de información. Hoy nos acompaña, estamos súper contentas que nos acompañe nuestra querida Mariana Vallis. Y como este programa ahora, este podcast lo están haciendo dos piscianas despistadas, se me olvidó pedirle el currículo a Mariana Vallis. Yo solo sé que ella es fenomenal, que está haciendo doctorado de estudios latinoamericanos que es UCBista en la Universidad de Salamanca. A ver, eso me hace recordar que realmente las feministas, como nos reconocemos tanto, o sea, damos por hecho que todo el mundo sabe, todo sabe Mariana Vallis, yo que tengo que aclarar de que... Pero sí, ella es una especialista en ciencias sociales y sobre todo feminista, que es muy oportuna en este momento para que hablemos y contextualicemos de los movimientos feministas en un momento de reversa, en un momento donde hay demasiados locos al poder. Siempre lo ha habido, pero hoy más que nunca estamos en un momento de reversa y muy peligroso para la humanidad, especialmente en zonas como nuestra querida y golpeada Latinoamérica y nuestra querida y golpeada Venezuela. Igualmente es impactado en toda Iberoamérica. Y bueno, nada, damos inicio a Menos rosa, más violeta. Evelyn, termina a presentar a Mariana. Bueno, voy a presentar a Mariana, con la que he tenido la dicha de trabajar en diferentes ámbitos, y bueno, lo que nos ha unido fue la participación política de las mujeres, igual que con Venus, y es muy bonito porque justamente, bueno, en el feminismo hay muchísimas áreas de trabajo. Nosotras tres nos hemos enfocado en esas áreas y fíjense cómo nunca nos hemos visto como una competencia, sino como un apoyo, porque hay tanto trabajo que hacer, que mientras más voces seamos, más mujeres trabajando estos temas, vamos a avanzar más rápido. Y yo creo que eso da un preámbulo y un buen inicio para que hablemos del feminismo latinoamericano. Pero bueno, Mariana, bienvenida. Mariana es UCBista, acaba de realizar una maestría en la Universidad de Salamanca, ahora está realizando su posgrado, pero que ella nos diga perfectamente el nombre de la maestría. Creo que es Estudios Latinoamericanos, justamente. Eh, pero lo que les puedo decir es que es una profesional de altísimo nivel que ha trabajado para organizaciones internacionales, que ha sido profesora, que da clases. Mira, profesional de las ciencias sociales a carta cabal. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí con ustedes dos. Bueno, aparte que tenemos esta conexión feminista, esta aproximación del trabajo colaborativo, que sabemos que no hay lucha feminista que se dé en individual ni en solitario, sino que se basa en redes de apoyo y de trabajo y de sororidad entre mujeres, ¿no? Yo soy antropóloga, soy antropóloga, tengo una maestría en innovación social para el desarrollo sostenible de la Universidad de Turín, y ahora terminé una maestría en un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, y ahora estoy continuando con el doctorado también en estudios latinoamericanos. Estoy en esta área y bueno, he venido trabajando los últimos años precisamente estos avances de grupos ultraconservadores que representan también un retroceso para los derechos de las mujeres en toda la región, básicamente. O sea, es que conseguimos a la mujer perfecta para hablar de este tema, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría comenzar, Mariana, que nos comentaras un poco también sobre de qué va el feminismo latinoamericano, o cuáles son los objetivos principales que debería tener el feminismo latinoamericano, porque muchas veces queremos compararnos con el movimiento feminista europeo, pero la realidad es que estamos en contextos completamente diferentes, tenemos intereses diferentes, y eso es válido, y por eso hablamos de mujeres, de la diversidad de mujeres que representamos. Entonces, sería bueno para quienes nos escuchan saber un poco como esas diferencias, que no por ser diferentes es algo malo, ¿no? La diversidad. Claro. Lo primero es que esto es polémico y causa tensión en América Latina, pero en América Latina se habla muchas veces de feminismos
en plural, precisamente para entender la heterogeneidad y la diversidad del movimiento, de los movimientos de mujeres en América Latina, ¿no? Y tiene, al igual que el feminismo europeo y el feminismo de América del Norte, tiene como unas olas o unos ciclos muy puntuales que empieza alrededor de 1900 a 1940. Voy a hacer una historia brevísima para poder contextualizar dónde estamos hoy y por qué esto es importante, que tiene que ver estos primeros 40 años del siglo XX con ese reconocimiento jurídico de la ciudadanía de las mujeres, que tiene que ver con el sufragio, con el acceso al voto, y después viene un ciclo como de retracción, ¿no? Que ya vamos a entender por qué ahora eso es importante, precisamente porque ese es el ciclo que estamos viviendo en este momento. Después viene un segundo ciclo que está entre 1970 aproximadamente hasta finales de los años 90, donde viene, va muy de la mano con esta tercera ola de los movimientos feministas, que tiene que ver con empezar a nombrar las cosas que vivimos en las mujeres dentro del espacio privado, ¿no? Con hablar de las violencias basadas en género, se habla de, por ejemplo, se empieza a hablar de violación dentro del matrimonio, lo que significa que una mujer no tenga derecho al acceso a una cuenta bancaria, se empieza a hablar cuestionar la ideología maternalista latinoamericana y cómo eso tiene que ir en relación con los estados. Y este es un momento muy importante porque en esta época que se da la Conferencia Mundial de Mujeres en México, en 1975, y después da lugar a una reunión que se da en Chile en 1996, en estas 2 décadas se empiezan a dar espacios de encuentro, se dan los encuentros feministas, se dan precisamente espacios de diálogo y negociación con los estados para empezar a generar políticas en diferentes áreas. Entonces podemos, por precisamente los feminismos latinoamericanos, algo que tienen es que pueden abarcar, dependiendo de la región, se abarcan temas como los ecofeminismos, por ejemplo, los derechos a las mujeres a los territorios, a el derecho a las mujeres, por supuesto, a la interrupción voluntaria del embarazo y a la educación sexual y reproductiva, pero también hay lugares donde se empieza a hablar sobre el acceso paritario a los cargos de elección popular. Es decir, esto es unos movimientos, primero, que no van a la paridad, porque América Latina del siglo XX es convulsa, políticamente hay unos movimientos autoritarios en casi toda la región, entonces los avances son muy disímiles, son diferentes, y vemos esta última ola, este último ciclo que es en el que estamos ahora, que tiene que ver con unos movimientos que están relacionados con movimientos decoloniales o postcoloniales, donde empezamos a hablar también de identificar qué está pasando con las mujeres indígenas, qué está pasando con las mujeres afrodescendientes, o sea, por qué la ciudadanía o algunos tipos de mujeres se sigue viendo como una ciudadanía de segunda o una ciudadanía tutelada en América Latina. Y por supuesto, estos avances siempre tienen olas reaccionarias, que es lo que estamos viendo en este momento en América Latina y en el mundo. Y yo me atrevería a decir, quizás estoy siendo muy fundamentalista, que en líneas generales la ola reaccionaria o ultraconservadora que vemos en la región y en Europa también tiene que ver con los avances de las mujeres y la ocupación del espacio público. Eso, Aquí tenemos... a eso iba a ir. Yo creo que tocaste puntos importantes en la historia que lamentablemente lo desconoce el colectivo. Fíjate que hablaste de la primera reunión esta en México en 1975, cumplió 50 años esa reunión, y ahí que se da la conferencia esa ahorita, no, o sea, no era una cuestión de moda ni para posicionarse en las redes sociales, tiene un hilo histórico, tiene una razón de ser, pero si no conocemos el avance y los procesos históricos de los derechos de las mujeres, no vamos a saber por qué recientemente se dio la conferencia que se dio en México, la conferencia internacional, no recuerdo nunca el nombre, los nombres largos se me van, la conferencia internacional que se acaba de México, que es súper importante para Iberoamérica, no solo para Latinoamérica, para Iberoamérica. Te lo traigo a colación porque quiero aprovechar para contestar uno de estos mensajes de odio que a mí particularmente me fastidia porque no hay que perder tiempo, pero bueno, al fin y al cabo las redes sociales están para eso, para debatir, para dialogar. No nos vamos a guindar a pelear con esos mensajes desquiciados que nos dejan, pero sí los vamos a contestar como sabemos hacer las feministas, con datos, con argumentos, desde el derecho, desde los hechos y el derecho. Había un mensaje que yo no sé si tú lo leíste, que además este hombre
sin H y con B pequeña, que les moleste más, llegó y nos escribió que nos hacíamos las víctimas y que ya teníamos la paridad, que incluso la paridad estaba en 120 países, en México y en 120 países, y que esos datos lo había sacado de la ONU y de la OEA y de la UNICEF, y metió la UNICEF, ¿no? Sí, sí. Yo creo que exacto, Porque metió cuando la le UNICEF. pediste los datos, él No, porque yo le puse para justifica tu respuesta. justifica tu respuesta, para juzgarle la paciencia. Me encanta. Justifica su respuesta. Entonces él llegó y dijo que todos esos datos estaban, yo supongo que es en la ONU de Narnia, en la OEA de Narnia y en no sé qué organizaciones internacionales de Narnia, pero del planeta Tierra no es. Obviamente nombre México, que oye, sí, o sea, el avance que tuvo México en la paridad legislativa es bastante interesante, es el único país que por ley exige que sea 50 y 50. Pero hasta ahí ha quedado, porque no solo el avance es en las leyes Así es. sustantivas, sino que, no en todo el proceso sustantivo, sino que es un cúmulo de derrumbar estructuras y de mezclar políticas públicas, mezclar de penalización social en todo su aspecto, no solo en el aborto, hablando de otro derecho bastante cuestionado. Pero bueno, lo que me llama la atención es que él estaba muy convencido de lo que escribía. Yo decía, es que me está, como decimos en Venezuela, me está mamando gallo o de verdad se cree lo que me está escribiendo. Entonces, si está jugando a tener la razón y simplemente está jugando, vale, no importa, pero si se cree lo que está diciendo, vaya a los niveles de desinformación que se manejan, ¿no? Cuando me habla Sí. que la paridad está en 120 países del mundo, o sea, él me está diciendo que la paridad básicamente está en el 75% del mundo cuando los datos son al revés. Exactamente, exactamente. No Que sé. haya, ojo, que haya mecanismos para promover los sistemas paritarios en el acceso al poder no quiere decir que haya paridad en todos los países. América Latina ha sido pionera en los sistemas de cuota, en los sistemas de representación, en el principio de paridad, asientos reservados, es decir, en todas estas medidas que permiten la participación de mujeres en el espacio público. Ahora, no solamente tenemos la norma jurídica, no solamente tenemos la norma política, es que tenemos la norma social, la que termina determinando, valga la redundancia, cómo acceden las mujeres al poder. Porque, ¿qué pasa? Puedes tener todo el sistema de cuotas, el sistema de cuotas es hiper necesario, no estoy negando la necesidad de un sistema de cuotas. Los sistemas de cuotas, los únicos dos países que no tienen un sistema de cuotas robusto en América Latina son Guatemala y Venezuela, porque recordemos que Venezuela es una normativa ad hoc que aplica a ciertos sistemas y ya está. Sí, Pero sí, de lo resto, que había lo eliminaron, ¿no? Yo aquí lo siempre me meto eliminaron. mi puntica política. Claro, Bueno, soy activista política. lo Porque eliminaron justificando que era inconstitucional, ¿no? no, y es muy loco, ¿no? Porque quienes se han levantado una bandera feminista durante estos 25 años que están en el poder, se hacen llamar feministas y fueron los primeros que quitaron lo que decía la ley orgánica de procesos electorales que estableció un mínimo de 30%, que fue Así de es, de los gobiernos anteriores, una lucha impulsada por mujeres políticas. Realmente así es, esa ley se aprobó cuando el gobierno de Rafael Caldera. Correcto. así es, así es. Ni siquiera la deroga, ese término que utilizaba Chávez, que es una demencia, porque es una demencia a nivel jurídico que se desaplica. Recuerdan que empezaron a utilizar ese término, se desaplica. Ajá, Bueno, una ley no deroga otra ley, eso es lo que uno aprende en la universidad. Pero bueno, se desaplica y pasó la participación política a ser meros dispositivos administrativos según la elección de turno. Exacto, según lo así que les es. convenía. Así es, y por ejemplo, si vemos la que es la participación política de las mujeres en términos, aparte que eso de decir que hay paridad en todos los niveles del sistema de gobierno ya es una audacia, ¿no? Porque estamos hablando de los sistemas legislativos, estamos hablando de los gobiernos, los subnacionales, estamos hablando de alcaldías, gobernaciones, consejos legislativos. Y a medida que tú empiezas a meter la lupa en cada uno de estos niveles de gobierno, hay menos participación. En alcaldías, por ejemplo, la participación de las mujeres que son alcaldesas no pasa el 20%. Estamos hablando del 16, 18%. Quizás esa persona se refería a los parlamentos que están rozando
En promedio en la región el 30%, pero no quiere decir que sea 30 en toda la región, es un promedio. Hay países donde vas a tener un poco más y hay países donde vas a tener menos. Y si ves, por ejemplo, los cargos ministeriales, por ejemplo, los gabinetes, si te vas a cargos de magistrados el Poder Judicial, por supuesto, las cifras también son completamente visibles. O sea, que es bien arriesgado hablar de paridad en 120 países porque, bueno, y sobre todo que la ONU es la primera que te dice que, bueno, en términos de paridad, ningún país ha conseguido la paridad y faltarán al menos 190 años en términos de participación política. En Estamos términos hablando de participación política, exactamente. Exacto. Mira, Mariana, hablando de un aspecto muy positivo que se dio recientemente, que fue la sentencia de la CIDH, y creo que nos toca súper de frente, el derecho al cuido, a cuidar y a ser cuidada como un derecho humano, Autónomo. a mí me parece que es, a ver, es la obtención de la década. ujú, totalmente, No, totalmente. no sé si será del siglo, pero de la década es. Sí, es de la década porque tiene tres niveles que son importantes que tú acabas de mencionar, ¿ven? El derecho a ser cuidados, derecho a cuidar y el autocuidarse, porque también incluye el autocuidado, donde en el caso de las mujeres también incluye derechos sexuales y reproductivos. Entonces esto acá es bastante valioso porque uno reconoce que el cuidado tiene un valor social, cultural, laboral y que los estados tienen que comprometerse con no solamente las personas que ejercen los cuidados, que desproporcionadamente somos las mujeres, sino que tienen que garantizar sistemas universales de cuidados en la región. Y también esta dimensión de que enfoca mucho en la dignidad del cuidado, o sea que no hay un espacio de la vida humana que tenga sustento si no hay un cuidado de por medio. Entonces, sí, esto va, por supuesto, esto salió en una opinión consultiva, sabemos que no necesariamente tiene una vinculación, es vinculante, pero marca un precedente importantísimo en términos jurídicos. Tú que eres abogada, bueno, lo sabes mucho mejor que yo, porque ya tenemos una base para empezar a exigir a los estados, no solamente protección para las cuidadoras, que son mayoritariamente mujeres, para las personas, otra cosa es que reconoce que las personas tenemos ciclos vitales y que necesitamos ser cuidadas cuando somos niños, niñas, adolescentes, pero también en la tercera edad, es decir, y que muchos de los sistemas de cuidado, lo vemos aquí, por ejemplo, en España, en Iberoamérica, como buena parte de las personas que ejercen el trabajo de cuidados de personas mayores son mujeres latinoamericanas. Y eso es uno de los puntos que también establece esta opinión consultiva, que es que las personas migrantes que se dedican al trabajo de cuidados tienen que tener protecciones especiales por parte de los estados. Eso es, oye, Eso es, mira, eso es de otro mundo para el mundo que estamos viviendo. Sí, exactamente, para el exactamente. 2050 para el mundo que estamos viviendo. A mí eso es una noticia que me ha impactado porque además es un tema que me toca muy personalmente, que después hablaremos de eso. Es más, de hecho, fue una situación de cuidados desproporcionados que me llevó a mí por el camino feminista. Okay. O sea, yo entendí que son cosas que uno tiene que vivir, pero igual no deja de ser desproporcionado, injusto y terrible las consecuencias, O ¿no? sea, Este, Venezuela, Latinoamérica, hablaste de las migrantes, lo he comentado con Evelyn, estamos pensando al respecto. Hay algo que estamos las tres en España y tenemos el deber moral de comentarlo. Hay algo que a mí me ha explotado las cotufas, como decimos los venezolanos acá, que es el tema de las internas, hablando de cuidado y de las migrantes. Eso es esclavitud moderna. Punto. Sí. Sea como sea que lo quieran justificar. Acá son las migrantes, pero en Venezuela son las madres, son las abuelas que también viven en un estado de esclavitud moderno. Así es, O sea, así es. ¿qué nos puedes traer acá de reflexión al respecto? Aquí, mira, hay como varios niveles de esto, ¿no? Porque en el caso de los feminismos europeos, y voy a permitirme
hacer opiniones sobre el feminismo español, que creo que en términos de la participación política de las mujeres ha sido un feminismo muy activo, en términos de las mujeres trabajadoras es un feminismo muy activo, pero con el tema de las mujeres migrantes sigue teniendo una deuda en términos sustantivos y de normativas políticas. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en España con las cuidadoras? Las cuidadoras de personas mayores, esto es una población mayormente envejecida, es decir, que la cantidad de personas que requieren cuidados de un tercero acá en España son muchos y tienes, o por ejemplo, o es el cuidado directo o es las residencias de adultos mayores, que quienes están trabajando en las residencias de adultos mayores, personal latinoamericano. Entonces, sí, el Estado español tiene una deuda con las personas migrantes que ejercen los cuidados porque acá se dan muchísimas violaciones laborales, por ejemplo, de pagos que están por debajo de los salarios mínimo establecido. Por ejemplo, si la persona está en negro, que es decir, está en esta condición de irregularidad en términos migratorios, por supuesto su condición es mucho más vulnerable. Entonces hay una ausencia, y sobre todo hay una ausencia del debate público de las feministas españolas, que pareciera que como esta realidad tal vez no las atraviesa directamente, no lo han puesto sobre el tapete directamente. Y en el caso de Venezuela, yo recuerdo un caso muy específico con el que me voy a atrever aquí a poner de ejemplo, que es las mujeres, las madres que hacen cuidados de niños y niñas en hospitales públicos en Venezuela, por ejemplo, en los hospitales infantiles, que en los hospitales infantiles no se permite, por ejemplo, que sea el padre o algún cuidador hombre que ejerza ese cuidado, tiene que ser completamente realizado por mujeres, según las normativas de los hospitales en Venezuela. Es decir, ya tú estás condenando a una mujer que no puede trabajar porque no va a tener, que no va a tener, por supuesto, ningún tipo de autonomía económica, que no va a poder generar ingresos y que está ejerciendo un cuidado de 24/7 sobre un niño, una niña, un adolescente que no está siendo remunerado de ninguna forma. Y lo que tú hablabas, Venus, estos son realidades que tienen muchísimas capas, que son invisibilizadas, que terminan como formas de esclavitud humana, que son explotadoras de una forma que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que un Estado que se asume a sí mismo como revolucionario, progresista, estas formas de esclavitud sean tan evidentes? O, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres en el arco minero, o lo que sucede con las mujeres, o sea, es decir, hay tantos niveles de esto que quedan completamente invisibilizados en el caso de Venezuela por la crisis política, que terminamos teniendo como una idea que yo siempre lo digo acá en España, y es que tenemos una idea muy homogénea de la crisis venezolana, que habla en términos políticos, bueno, el autoritarismo, lo que sea, pero no termina poniendo el foco sobre a quiénes afectan las decisiones políticas en Venezuela, que son directamente, por ejemplo, lo que significa para las mujeres su autonomía económica, su autonomía física, su autonomía en la toma de decisiones. Es decir, hay tantas capas de la crisis venezolana que lamentablemente dejamos por fuera, que, mira, podríamos hacer 3 programas, por ejemplo, hablando de eso. Claro, que podemos hacer muchísimo, Evelyn. No, y que yo creo que también parte de esta crisis política, social, económica que se vive en Venezuela ha hecho que la agenda de género se quede a un lado pensando que no es algo prioritario, pero la verdad es que no podemos avanzar en la conquista de la democracia si no estamos participando en la mitad de Así la es. población en esa lucha y si no va de la mano con una agenda que pueda, bueno, proponer políticas públicas para mejorar las diferentes vulnerabilidades que padecemos las mujeres en Venezuela. Entonces, en Venezuela nos encontramos las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que hace que justamente la dirigencia política, tanto de hombres como de algunas mujeres, no estén hablando de estos temas y la verdad es que va muy de la mano
con la lucha por la democracia, a mi parecer. Pero yo te quería preguntar, Mariana, y que nos comentaras un poco, y ya que hiciste estos estudios, esta maestría, estás sacando el doctorado, y a mí siempre me ha dado curiosidad, ¿no? Hubo un auge del movimiento feminista en Latinoamérica, en Argentina y Colombia, precisamente. Y Colombia, que es muy parecido culturalmente a Venezuela, pero también el pueblo bogotano es un pueblo muy conservador. Y sin embargo, avanzaron muchísimo en legislaciones, un movimiento feminista masivo con marchas multitudinarias, hubo logros en cuanto a despenalización del aborto, hubo avances en cuanto a participación política de las mujeres y tiene un contexto parecido al nuestro en temas culturales, obviamente no en el tema político. ¿Por qué en Venezuela nos ha costado tanto que el feminismo tome masas? O sea, que seamos bastantes, que podamos hacer una marcha como la del Día del Orgullo, que son mucho más masivas que las marchas que organizamos para el 8 de marzo. ¿Qué pasa? ¿En qué nos estamos conectando las feministas venezolanas? ¿O qué sucede en nuestra cultura, en el sistema, que no termina de ser un movimiento grande? Yo a eso Vale. quiero agregarle a la pregunta de Mariana, porque me ha hecho esa pregunta los últimos años y se la he compartido con otras amigas. ¿Qué nos pasó en Venezuela? Veníamos remontando. De hecho, Venezuela también fue una de las primeras que aprobó el divorcio, el sufragio femenino, es más o menos casi igual que en el resto de Latinoamérica, porque los pioneros fueron en Uruguay. Los uruguayos, sí. Llegamos al 82, que nadie le para, o digo, nadie en general en el colectivo que habla de política, etcétera, le para bolas a la reforma del 82, que es el avance más grande que tenemos en Venezuela realmente, de hecho fáctico, porque Exactamente. no es enunciativo, pero fáctico, que de verdad lo ejerzamos, y lo ejercemos porque la mayoría de los padres son irresponsables, además, que es la patria potestad. A partir del 82 las mujeres tenemos la patria potestad de los hijos que parimos. Así, eso, que suene como es. ¿Qué pasó en Venezuela del año 1982 para acá? ¿Nos comió el cerebro el Miss Venezuela o qué carajo pasó? Mira, hay varias cosas, porque como todo en la vida y en las ciencias sociales, no es una única razón, es como multifactorial, como diríamos las científicas sociales. Lo primero es, hay algo muy importante aquí, y es que Venezuela, y esto yo lo digo en todas partes, Venezuela siempre ha estado contracorriente de la región respecto a los sistemas políticos o el sistema político que la rige. En el siglo XX, América Latina, tenemos una región donde hay autoritarismo de norte a sur, la mayoría son juntas militares, son dictaduras militares, hay, por supuesto, unas restricciones políticas inmensas, mientras que Venezuela goza de una democracia plena y avanzamos y hay estos procesos de masificación de la educación en el Estado y el de salud y el dinero y mucha plata y mucha plata y mucha plata. ¿Y qué pasa en estos contextos autoritarios? Si bien los contextos autoritarios, por supuesto, las garantías políticas están muy restringidas, las capacidades de asociaciones, pero también en algunos contextos fueron oportunidades para que grupos o colectivos específicos se empezaran a asociar, ¿no? Es decir, por ejemplo, las mujeres chilenas que decían que durante la dictadura de Pinochet también se movilizaron por procesos democratizadores y tenían esta frase tan icónica que dice como democracia en la calle, en la calle, pero en la casa también, democracia en la y son eslogan que empiezan a calar en los movimientos latinoamericanos. Y Venezuela, bueno, estamos en otra ola porque estamos en la ola de la renta masiva petrolera, con otras realidades, ¿no? ¿Qué pasa después de 1982? Y qué bueno que trajiste esa acotación, esa fecha, porque después del 82 vienen las reformas de los estados y viene todo lo que es la liberalización de todos estos procesos de las políticas neoliberales, que de alguna forma u otra las más afectadas por los procesos de pobreza en Venezuela fueron las mujeres. Y todo con todo lo que es estos recortes del Estado, pero bueno, todavía hay unos sistemas de redes de cuidado, redes de cuido que están garantizados por el Estado y que de alguna forma todavía permiten como cierto mantenimiento ¿cómo decir? Del status quo en política. Claro, por supuesto hemos tenido unas mujeres
hiper por sus contestatarias que nos permitieron estos avances. Pero ¿qué pasa? La polarización política también afectó al movimiento feminista venezolano, y es cuando vemos con la llegada de esta nueva era de este gobierno, en sus inicios, en 1999, cómo esto fracturó por completo a los movimientos feministas. Los movimientos que ya de por sí en Venezuela, tenemos que ser honestos, nunca ha sido un movimiento de masas, más bien ha sido un movimiento incluso no que comulga con movimientos comunitarios, sino un poco más hacia las academias, hacia las universidades, el tercer sector. Es decir, no logramos convertirnos en ese movimiento mayoritario. Y después viene algo que es importantísimo, que para que haya un diálogo en el Estado, para que las colombianas alcanzaran lo que han alcanzado, lo que han alcanzado las argentinas, lo que han alcanzado las mexicanas, tienen que haber instituciones democráticas que sean la contraparte del Estado, donde hay una negociación constante, hay una tensión, y te estoy pidiendo y te estoy exigiendo en un contexto autoritario y represivo. Eso no es posible. Pero Claro. fíjate que ahí también creo que voy a meter la cuchara con un tema más, yo no sé si llamarlo holístico, porque no soy experta en eso ni nada, es una opinión muy personal. Es que fíjate que en el año 78, aquí apenas en el año 78, saliendo la dictadura de Franco, las mujeres pudieron acceder a las cuentas bancarias. De hecho, lo Ujú, celebraban estos días, creo que fue a partir del 75. Ujú. En ujú, Venezuela yo no estoy segura porque como tú bien lo dices, somos un movimiento muy chiquito, sí hay muchísimo escrito, pero de muy pocas mujeres. Yo no tengo claro si en Venezuela, yo creo que no, por el mismo rentismo, a mí me parece que no estaban prohibidas las cuentas para las mujeres, pero eran manejadas por los hombres. O sea, había tal vez una tradición social o un ejercicio fáctico en lo social, pero no en lo legal, como acá en España. Pero ¿qué pasa? Las españolas fueron conscientes de eso. Y las ujú. españolas han empujado un movimiento que es lo admirable de acá en los últimos 50 años. Fueron Exacto. conscientes de eso. Las venezolanas, y yo sí le echo mucho la culpa al rentismo y a las políticas neoliberales y a la pendejada del Miss Venezuela, o sea, nos hicieron creer que éramos libres porque usábamos minifaldas. Exactamente. Y nos Pero han hecho creer que Venezuela es no, una cultura matriarcal, por ejemplo. Es que Venezuela es un ay, matriarcado. sí, Ajá. terrible No, cuando dicen. yo, mira, que si cada vez que me pagaran por cada vez que escucho esa frase, es que ella tendría asegurada la jubilación. No, Porque no, Venezuela no es una sociedad matriarcal. no, Venezuela es una sociedad matricentrada, que es donde hay una diferente. ideología maternalista Claro. relacionada directamente con las mujeres. O sea, las mujeres son vistas en dos roles, mises o madres. Así Entonces, Exacto. entonces salirse de esa dualidad es complejo, porque las normas sociales son las que terminan dictando cómo se formulan las políticas en los estados. Entonces, eh, cómo tú le haces un contraargumento a una sociedad que te dice, no, yo tengo las mujeres más empoderadas, las mujeres venezolanas que son las 4x4, las madres, y son madres jefas, y no, ya y va, se ven acá, vamos a. arreglan, y se ponen, y se echan perfume y se maquillan, entonces, Exactamente. Entonces, ahí tiene que ver con una norma cultural que yo estoy aquí poniéndome como más agresiva, que está diseñada por el propio sistema para mantenernos en estos roles de la mijo de la madre, que nos hace creer, nos da un falso empoderamiento, ¿no? Yo por eso esta palabra, el empoderamiento, la veo con mucho, No, no, mucho. a mí me da prurito. a mí O sí sea, me gusta, a mí sí me encanta. no, 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 Mira no, mi no. camisa. No, no, Pero pero porque es que el empoderamiento es entregar poder a la gente, el de poder. empoderamiento Claro. positivo, no el de marketing No, rosado. ojo, sí, hay mucha gente Exactamente. que profana la palabra empoderamiento. Pero, Claro, o sea, la palabra en sí no está mal, pero si hay gente que la profana, eso hay que reconocer. claro. Entonces, bueno, si tienes una cultura diciéndote somos una mujer empoderada, empoderada, no, ya va, pero vamos a desmembrar esto. ¿Qué significa ser una mujer empoderada en Venezuela? Ahí. Entonces, bueno, es una madre soltera que tiene que sacar, es jefa de hogar, que seguramente es autoempleada o está mal pagada en un espacio laboral, con menos oportunidades laborales porque es madre, Claro. y por supuesto menos capacidad de incidir en el espacio público porque ella es la jefa de la casa, porque ella manda en la casa. Entonces sí, hay un entorno cultural
que termina siendo determinante en la forma en que el feminismo venezolano, también para ser como autocríticas, nosotras también a veces nos terminamos hablando entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, Ujú. yo no tengo por qué convencerlas a ustedes dos están más que Claro, convencidas. totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos yendo a los sectores, que no estamos yendo a las comunidades. Ah, bueno, también hay una realidad política que no permite eso y seguramente las mujeres que lo han hecho en el trabajo comunitario, seguramente más de uno se habrá dado cuenta de esto. Por ejemplo, la trampa del club. ¿Quiénes administran los clubs en las zonas populares? Las mujeres. Claro. Entonces, están a cargo de los servicios. Entonces, lo que hace el Estado es extender ese trabajo de cuidados y reponerlo sobre los hombres y las mujeres. Entonces, sí, es un tema cultural que, bueno, le podemos Claro, sacar. y cuando dijiste ahorita lo de la polarización, sí, sí tengo que decir que yo lo he vivido como feminista y activista política de oposición. ¿Por Ujú. qué? Porque cada vez que yo monto algo de feminismo, automáticamente me deja de seguir gente, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro, claro, el público que yo he construido en mis redes sociales es un público opositor y piensan que ser feminista es ser chavista. O sea, o sea, ahí estamos, de verdad que No, estamos no, no, pero tergiversado toda la lucha. es, Entonces, sí, o sea, la polarización es un factor, el sí, sí, tema sí. cultural es otro factor que influye y también siendo autocríticas, a veces se habla del feminismo con una terminología súper técnica, eso desde ah, la academia cónchale, uno cuando va a las comunidades, uno tiene que, bueno, adaptar el lenguaje, no a cosas técnicas, sino explicarlo en cómo nos afecta en la vida diaria, en la vida No, común de las mujeres, bueno, que existan estas y estructuras patriarcales. conocimiento que no genera transformación, eso es Así da lo mismo. Eso museo, es ego, eso eso es un es ego. museo, Es así muy eso se queda ahí. y para agrandar el ego de muchos académicos y académicas. O sea, no nos sirve nada, totalmente de acuerdo. tal cual, tal Si no cual. generamos un cambio en lo fáctico, en lo social, en la comunidad, ¿para qué? Para leernos entre nosotras mismas. Y creo que siempre ha sido la visión de 100% estrógeno. Se lo dije a Belín, ya mucha gente lo decimos en colectivo, es... Si nosotros estamos para hablarnos nosotras mismas y hacer un grupito de amigas, mira, Claro, total. chévere para ir a rumbear, pero para más nada. Hacemos un club. Un club. Sí, sí, No, sí. no, no, no sirve para eso. Mira, me gusta tu franela. Yo no me he dado cuenta que decía mujer ¿Viste? Me empoderada. encanta. Y esta, bueno, hablando de cómo uno va entrando en las comunidades, esta es la franela que más ha gustado cuando vamos al interior de Venezuela a hacer nuestros talleres, porque sacamos tres modelos, ¿no? Hasta que la última sea libre. Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista y mujeres empoderadas empoderan mujeres. Y esta ha sido la que más nos piden, ¿no? Que ha calado con las mujeres en las Claro, comunidades, por claro, justamente por este tema que hablamos, que nos han vendido de empoderamiento, pero bueno, si al final así es como se entiende, así hay Claro, que mirar, ¿no? Porque nosotros tenemos que convertirnos en difusoras de estos temas y bueno, de una manera como le podamos convertir y cambiar la vida. Por ejemplo, en los talleres que hacemos nosotras desde la Alianza de Mujeres Políticas sobre participación política a las jóvenes, a las estudiantes, a las que están iniciando en los partidos, yo no me pongo a hablarle que la legislación, que no sé qué más, le hablo de mi experiencia como dirigente política. claro. Claro, con tips, mire, y hemos pasado esto y todas comienzan, oye, es verdad, desde que le doy obviamente algunos conceptos básicos, pero yo no puedo hacerme en puros conceptos, porque más vale es esa claro, experiencia y empiezan a darse cuenta y que, wow, sí, es verdad, eso también me ha pasado haciendo política, claro, ¿no? claro. Entonces, y creo que hacia allá tenemos Creo que que avanzar lo, todas al momento de explicar a detalle, bueno, cada una de estas barreras invisibles que tenemos en los diferentes espacios por ser mujeres. exactamente, la misma experiencia la tenemos de la segunda de la política, tal cual. Yo quiero Bien. algo para finalizar, porque hablando de esto de mujeres empoderadas, o sea, obviamente, yo creo que ahí viene un término y sí, ya ahí meternos en aguas profundas del sistema y de lo que nos han vendido. El punto está, a mí siempre me ha chocado ese término, me gusta la franela, claro que sí, qué chévere eso, pero el tema está es que yo no quiero poder, yo quiero ser libre. El tema es que el sistema nos ha vendido que para ser libre tenemos que tener poder. No, yo sí quiero poder, ahí no estoy de acuerdo, yo hago política, Pero o tú sea, eres yo aspiro política, al poder, o sea, yo yo soy una sí. activista hippie Ah, para hacer claro, política. exacto. Yo Bueno, te a apoyo, ver, tú quieres el poder, me parece maravilloso.
Yo no. Yo creo para encontrar Eso aquí está bien, tú como, eres política. Exacto, y que no, yo sí quiero poder, ¿no? No, pero yo yo no, creo yo que quiero ser libre. aquí tiene que ver, creo que tiene que ver muchísimo con lo que estamos entendiendo por poder. ¿No? Porque si entendemos poder por control, yo te controlo, yo te manipulo, que tiene que ver con unas formas de ejercicio del poder que son hipermasculinas, que llevan a la competencia, al individualismo. Por supuesto, hay gente que va a decir, yo no quiero poder, o sea, porque yo quiero ese tipo de experiencia en mi vida. Creo que tiene que ver, hay que resignificar, y eso también ha sido muy útil en América Latina. ¿Qué significa que las mujeres obtengan poder? Porque si vamos a terminar replicando las mismas lógicas del poder masculino, si vamos a hacer una mujer a la que llega al poder y se pone unos bigotes y tiene la misma lógica y cree en la competencia y cree en aplastar al otro y cree en este ejercicio que es muy agresivo de la política, bueno, no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Y no es por ser hippie, no es que tú eres una hippie, eres una como No, 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 flor, y tú no. tienes toda la razón. Es que los procesos o son colaborativos de creaciones de redes o vamos ahí abriendo, que no quiere decir que tengamos que ser amigas, hermanas entre todas, no. Es que una de las cosas que nos enseña el feminismo latinoamericano es que las tensiones pueden convivir en el activismo. Esas tensiones que dicen negociamos o no negociamos con los estados. ¿Cómo nos vamos a una agenda que es pacífica o una que es mucho más contestataria? Es decir, eso ha vivido en América Latina y yo creo que las venezolanas nos podemos aprender mucho de esto, sobre todo las mujeres que participaron en procesos de reestructuración de la democracia, ¿no? Entonces, pero bueno, es una larga trabajo que tenemos. Esto es una Nos da larga, para otro pero no, es para capítulo. otro capítulo, pero estuvo muy buena la aclaratoria. Yo creo que por eso es como que la cosa en que yo no quiero poder, yo quiero ser libre, no sé qué, no tal, Está pero muy bien. es verdad, hay que resignificar el concepto de poder. Igualmente, me parece súper válido que Belín diga, es más, me parece lo correcto, yo sí quiero el poder porque ella es una mujer política. Los que somos activistas Claro. empujamos y queremos es que se materializan los derechos humanos, pero no se van a materializar si no tenemos mujeres como venir en los espacios de poder. Sí, no, Eso es una y que a realidad. las mujeres o sea, el sistema les encanta cortarnos las aspiraciones y nos Sí, hace ver como que esto está mal. Ay, qué sí, mujer sí, tan sí, sí. ambiciosa, ¿no? Viciosa. En cambio, si un hombre expresa que quiere poder abiertamente, es que él es un líder. Él es un Sabe lo líder. que quiere, él sabe lo que quiere, exactamente. Entonces, Exacto. no, hay que empezar a decirlo, yo quiero poder. Si tú estás en el espacio de la política, la aspiración de la Claro. política es estar en el poder. Claro. Las Para personas que transformar. estamos... Poder para transformar, no para mandar. Muy bien. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿para qué quieres ese poder? Las personas que están en el ámbito de los derechos humanos, pues quieren incidir en la forma en que se ejerce ese poder. Las personas que están en la academia deberían ofrecer los conocimientos para que ese poder transforme. Es decir, no podemos seguir, la sociedad no puede seguir pensándose como islas, ¿no? Y eso también es muy masculino sobre la academia por aquí, los derechos humanos por allá, los políticos por acá. No, no, es que estos sectores tienen que interactuar entre ellos y tienen que reconocer que va a haber tensiones, que va a haber conflictos, que va a haber desacuerdos y que eso no significa que nos tenemos que anular. Yo quiero terminar con una frase que ya hemos dicho acá. Las feministas, si bien tenemos afinidades como en nuestro caso y nos vamos volviendo amigas en el camino y etcétera, etcétera, eso está muy bien, pero somos seres humanos, no todos nos tenemos que llevar bien. Las feministas tenemos objetivos políticos y hay que cumplirlos. Más Me nada. encanta, maravilloso. Me Mariana, encanta. prepárate para otra sesión en octubre. Sí, En la próxima está Magdimar León de Avesa, porque sí. viene el día de la despenalización del aborto. Me encanta, me Ya, encanta. Yo feliz de excelente. estar aquí. Cuando ustedes me llamen, yo estoy Hagamos aquí. una sobre el poder. Y Hagamos exploramos desde Beberta específicamente, sobre el poder. específicamente una sobre el Me poder. gusta. Eso sí. Uf, me encanta, sobre todo porque el poder ha sido pensado siempre desde los hombres. Entonces tenemos a Ujú. Foucault, tenemos a James Scott, a por allá, o sea, tenemos puros intelectualidades masculinas, pero ¿qué dicen las mujeres sobre el poder? Me gusta, me encanta. Exactamente, me encanta. Y tratamos varias autoras, hay unas cuantas que hablan de eso.
y que no las ponemos en primer plano. O sea, Así es. eso hay que hablarlo. Bueno, despídete. Adiós. Gracias, Mariano, por acompañarnos. De verdad que qué mujer tan inteligente eres. Eres maravillosa, te admiro profundamente y bueno, que nos sigan. Ay, es que Que nos sigan escuchando. ella es una chica 100% estrógeno. Ya van a ver que esto se va a hacer como una bola de nieve. Vienen cositas, porque ya está bueno que en Venezuela los hombres se sigan hablando por las mujeres. No, ya está. Se Ya, acabó. listo. Empecemos ya. O sea, nuestra voz es nuestro poder. Así es. Exactamente. Gracias a ustedes. Yo feliz de estar aquí. Chao. Esto está saliendo para la luna llena. Nos vemos en la próxima luna nueva. No, luna llena. Lo cierto es que de luna llena a luna nueva, menos rosa más violeta. Chao.